Muy buenos días, bienvenidos a la presente clase. El tema que vamos a tratar es variabilidad genética para la materia de biología de 10º año. Mi nombre es Pablo Chacón y voy a estarlos acompañando en la siguiente lección. Los criterios que vamos a utilizar para desarrollar la clase pues van a ser los siguientes: analizar la variabilidad genética expresada en el fenotipo, la duplicación de ADN, las mutaciones, la síntesis de proteínas y el código genético. ¿Verdad? Ahí vamos a ver la complementariedad de las bases nitrogenadas en la estructura y composición del ADN, así como el mecanismo semi-conservativo de la duplicación y la transcripción hacia la síntesis de proteínas del ADN, y la mutación como un fallo en la réplica, transcripción y transmisión de la información de ADN. Entonces, ahí es lo que vamos a estar abarcando en la presente clase. Bueno, vamos a hablar de la variabilidad genética. Entonces, ¿qué es la variabilidad genética? Pues como la palabra lo dice, es la diversidad, ¿verdad? La diversidad de los diferentes genes que existen, tanto en un mismo individuo como en las diferentes poblaciones. Entonces, al haber individuos diferentes, eh, esto va a generar que cada individuo, cuando se reproduzca, se pueda parear con otro individuo de su misma especie, va a generar seres que van a compartir la genética. Entonces, entre poblaciones más grandes, la variabilidad genética va a ser mayor, ¿verdad? Existen diferentes causas que son las que generan esa variabilidad genética. La principal van a ser las mutaciones, ¿verdad? Esa es la principal causa de variabilidad genética en el proceso de duplicación del ADN. Igual tenemos el tema de la deriva genética, que esta afecta la variabilidad, principalmente en poblaciones pequeñas, y también el tema de la reproducción sexual. Ahorita vamos a empezar a ver toda la teoría, vamos a ver el tema en qué consiste el ADN, la síntesis de proteínas y otra serie de temas para ir explicando por qué es que sea la variabilidad genética. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entender la composición del ácido desoxirribonucleico, el ADN, ¿verdad? El ADN, que es donde está nuestra información genética, donde está toda nuestra parte de heredabilidad. El ADN está compuesto por 4 nucleótidos. Cada nucleótido tiene tres pares, ¿verdad? Como se pueden ver ahí en las imágenes. Tiene un grupo fosfato, que es el que podemos ver en color amarillo. Un azúcar, ese es un azúcar llamado desoxirribosa, y tiene 4 bases nitrogenadas, o existen 4 diferentes bases nitrogenadas. Ahora vamos a ver cómo ellas se complementan en lo que es la composición de la doble hélice del ADN. Esas son la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Entonces está la base nitrogenada unida a un azúcar y al otro extremo un grupo fosfato. Esa sería la composición del ADN. Es muy importante analizar el tema de la complementariedad de las bases nitrogenadas. Eh, como vemos en la imagen, ellas se complementan. Por ejemplo, el A siempre va a estar complementado con el T y el C va a estar complementado con el G. Esas son las iniciales, ¿verdad? De las bases que mencionamos anteriormente. Hay como una pequeña explicación de lo que es histórico, ¿verdad? En 1940, don Edward Chargaff determinó o pudo demostrar que las bases nitrogenadas mostraban una curiosa constancia, o sea que ellas iban siendo constantes. En ese caso, el ADN de cualquier especie tenía las mismas cantidades de adenina y de timina, así como las mismas cantidades de guanina y citosina. Esto se llama la regla Chargaff, y ahí sirvió como base para determinar la complementariedad, la cual posteriormente se fue reafirmando con los estudios de don Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. Estos, a través de la difracción por rayos X en el estudio de las moléculas de ADN. Es importante mencionar que la molécula de ADN es larga, ella es larga y es delgada. Presenta un diámetro uniforme, es de aproximadamente unos 2 nanómetros y también es helicoidal, ¿verdad? Está torcido como si era alguna especie de sacacorchos, ¿verdad? Ahí se puede apreciar en la imagen en la figura del ADN, ¿verdad? La figura tradicional que todos conocemos.
Bueno, como les mencionaba en la diapositiva anterior, el ADN presenta una doble hélice, ¿verdad? Podemos imaginarnos que es como una especie de escalera de mano. Esa escalera de mano la va a mantener unida, la mantienen unidas las bases nitrogenadas. El principio de, de la, de la clase estuvimos hablando que cada hebra estaba conformada o está con un azúcar y el grupo fosfato, ¿verdad? Que están unidos a esa base nitrogenada. Estas se van alternando, las diferentes bases nitrogenadas se van alternando como en especie, por decirlo así, de eslabón en cada escalera. Las cuatro bases nitrogenadas, ¿verdad? La adenina, la citosina, la guanina y la timina, perdón, están ancladas en cada azúcar, están unidas al azúcar. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que se dan un enlace químico que se llama puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es el que va a enlazar o a unir las bases nitrogenadas. Entonces, por ejemplo, la adenina se va a unir siempre con la timina y la citosina se va a unir con la guanina. ¿Por qué? Por el enlace químico llamado puente de hidrógeno. Aquí lo podemos ver en la ilustración, donde el puente de hidrógeno une cada base nitrogenada. Recordemos que la base nitrogenada a la vez va a estar unida al azúcar y también el azúcar a el grupo fosfato. Así es como se puede unir la doble hélice de la molécula de ADN. Entonces la molécula de ADN está unida por el enlace químico puente de hidrógeno que se genera entre las bases nitrogenadas, ¿verdad? Entonces, esto es importante, es muy, muy importante que lo sepamos para saber la importancia de la complementariedad de las bases nitrogenadas en lo que es la molécula de ADN. De forma tal que siempre una G, ¿verdad? Una guanina siempre va a estar unida a una citosina y una timina siempre va a estar unida a una adenina, ¿verdad? Esa es, entonces, así en resumen, cómo podemos explicar la complementariedad de las bases nitrogenadas. Cuando hablamos de la variabilidad genética es muy importante analizar el concepto de fenotipo. Recordemos que hay dos tipos de conceptos en genética, que es el genotipo, que está asociado principalmente a todo lo que es la parte genética, y el fenotipo. El fenotipo es lo que nosotros podemos ver, lo que podemos observar. El fenotipo es la parte visible que observamos. Por ejemplo, nosotros vemos un árbol y vemos que puede ser grueso, puede ser alto, puede tener ramas en posición de cierto ángulo, puede estar sano, puede tener gambas. Podemos ver un animal, por ejemplo, y podemos ver que es grueso, que es sano, que el color de la piel es tal, igual en los seres humanos, ¿verdad? El color del cabello, el color de los ojos. Esas expresiones son el fenotipo. El fenotipo está relacionado con la parte genética, es una parte de la expresión de la parte genética, pero a la vez está influenciado por la parte ambiental. ¿Por qué es importante el fenotipo y la variabilidad genética? Porque si observamos diferentes fenotipos o muchos fenotipos, o sea, personas, individuos de una misma especie diferentes, quiere decir que hay una alta variabilidad genética. Si los fenotipos fueran muy parecidos, pues posiblemente la variabilidad genética fuera muy, muy baja. Por ejemplo, que es algo que puede ocurrir en plantaciones monoclonales de diferentes cultivos, que la variabilidad genética va a ser muy poca, limitada, porque van a ser clones. Eso pues, tendrá algunas ventajas en cultivo, pero también puede tener muchas desventajas. En lo que es el medio ambiente y la vida natural, pues una variabilidad genética alta es muy importante en la naturaleza, ¿verdad? Por la parte de la biodiversidad genética. Entonces, sí, aquí podemos observar en la imagen, para ejemplificar ahí con la mosca, ¿verdad? En la parte de arriba lo que es el genotipo y en la parte de abajo el fenotipo expresado en las alas, ¿verdad? Ahí vemos cómo hay alas normales y alas arrugadas. Ahí en la parte de que el ala está arrugada es la expresión fenotípica y arriba podemos ver la parte genética que genera esa expresión fenotípica.
Bueno, vamos a continuar explicando lo que es la duplicación del ADN, cómo el ADN se duplica. Para eso va a haber tres acciones. Lo primero que tiene que pasar es que la doble hélice se rompa, ¿verdad? Eso se tiene que romper para que se abra y se interprete la secuencia de las bases. Después se tiene que sintetizar las nuevas hebras de ADN con la secuencia de las bases complementarias para después volver a unirla formando una nueva hebra continua de ADN. Para esto se trabaja mucho con las acciones enzimáticas. Las enzimas son las que nos ayudan mucho. Hay muchas enzimas. Aquí vamos a hablar solo de las principales en cada proceso, pero sí es importante saber para efectos de la vida que hay más enzimas. Para efectos de lo que queremos analizar a este nivel en esta clase, pues vamos a mencionar a la ADN licasa, que es la encargada de la primera acción, ¿verdad? Que es la que separa las hebras de ADN de la original o la parental. También tenemos la ADN polimerasa, que esa es la que sintetiza las nuevas hebras de ADN. Esa estaba asociada a la segunda acción. Y tenemos la tercera acción, va a estar eh, muy relacionada a la acción de la ADN polimerasa 3. Esta corrige, esto es importantísimo porque ella va a corregir los errores dados en la replicación. Después de que se dé el proceso de replicación, ella va a tratar o ella va a corregir muchos errores, así va a evitar algún tipo de mutaciones. Ella es la encargada de eso. Sin embargo, a veces se va a dar situaciones que siempre se va a dar el error. Ahora lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las mutaciones. Importante mencionar también que hay otras enzimas como las endonucleasas, que son las que cortan el segmento erróneo cuando la ADN polimerasa 3 lo logra detectar. La ADN polimerasa 1 también son las que rellenan correctamente el hueco, esto en la tercera acción, y la ADN ligasa son las que unen los extremos corregidos. Ya con esto estaríamos hablando como de las principales enzimas, ¿verdad? Que intervienen en la duplicación del ADN. Aquí en la presente ilustración lo que estamos viendo es exactamente el proceso, ¿verdad? Desde la acción 1, cuando se rompen la doble hélice, después cuando se empieza a sintetizar y por último, cuando ya se da la duplicación, se corrigen los errores y se genera eh, una nueva pues, molécula de ADN. Al hablar de variabilidad genética y todo lo que tiene que ver con ADN, es súper importante mencionar lo que es la síntesis de proteínas, que nosotros entendamos en qué consiste. Aquí yo lo que quiero hacer alusión es que, bueno, se generan dos procesos, el de transcripción y el de traducción, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el proceso de transcripción? Esto es importante que lo manejemos, que lo sepamos bien. En la transcripción que se genera en la síntesis de proteínas, la información que está en el ADN de un gen particular va a ser copiada en el ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a ser de transferencia o también el ARN ribosómico, el que va a estar en los ribosomas. Así un gen es segmentado del ADN y puede ser copiado y transcrito en el ARN y así se va a transmitir esa información genética. Mientras que el proceso de traducción, la secuencia de bases del ARN mensajero codifica la secuencia de aminoácidos y principalmente pues eso es lo que se ocurre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que bueno, esos dos procesos de modificación y de direccionamiento van a generar la síntesis de proteínas. ¿Está donde ocurre? Ocurre en la célula, ocurre adentro de la célula, ¿verdad? En el citoplasma de la célula. Aquí entonces es donde la información genética va a ser codificada en los ácidos nucleicos y estos se traducen, por decirlo así, en una especie de alfabeto de lo que son los 20 principales aminoácidos estándares de los polipéptidos. Aquí en pantalla podemos ver un cuadrito donde vemos el resumen de lo que es la síntesis de proteínas y también una ilustración de cómo ocurre. Entonces, bueno, en la transcripción, ¿qué es lo que obtenemos? Una molécula de ARN, ¿verdad? Puede ser mensajero, ribosomal. eh, y en la traducción, lo que vamos a obtener es una molécula de proteínas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ocupa
para la transcripción? Bueno, el ARN polimerasa, que es una enzima. Mientras que en la traducción lo que vamos a ocupar son los ribosomas, ¿verdad? Y también ARN, pero principalmente los ribosomas que, como dijimos anteriormente, están ubicados en el citoplasma de la célula. Ahora, si llegamos a uno de los puntos que yo quería tratar y que sí es importante darle énfasis al hablar de variabilidad genética, como mencionamos al inicio de la clase, las mutaciones son uno de los aspectos o quizá el aspecto principal que genera variabilidad genética. Cuando se da la duplicación del ADN, esta duplicación, a pesar de que hay correcciones y que por lo general se llega a dar de una buena forma, a veces se producen errores en esa duplicación. Cuando se producen esos errores es lo que llamamos una mutación. El gen va a mutar, el gen va a cambiar. Al cambiar el gen va a cambiar posiblemente la expresión del gen. Se va a ver reflejado en el fenotipo, pero también en muchas condiciones. Hay mutaciones que pueden ser buenas, que le pueden ayudar al individuo a adaptarse mejor al ambiente. Como puede haber mutaciones que le pueden generar una desventaja para el individuo que las tiene. Ahí es donde la selección natural entra en juego y donde los individuos mejores adaptados al medio van a ser los que sobrevivan. Si la mutación es exitosa en las condiciones tales, pues posiblemente los individuos que sobrevivan, que se adaptan mejor al medio, van a continuar esa mutación heredándola entre sus descendientes, ya que al ser exitosos se van a poder reproducir. Si la mutación más bien es negativa y les va a causar un problema de adaptabilidad al medio, pues posiblemente con el tiempo esos individuos van a morir, no se van a poder reproducir, o los que se reproducen van a tener ciertas condiciones también negativas, y entonces los individuos con esa mutación negativa pues posiblemente van a ir desapareciendo de la población. Eso va a depender mucho del entorno, de las condiciones ambientales donde se desarrolle el individuo que tiene la mutación. Pero conforme se van dando las mutaciones, así se va dando la variabilidad genética. Tanto entre individuos como entre mismas poblaciones, ¿verdad? Podemos obtener poblaciones que adquieran ciertas características que inclusive con el paso de miles de millones de años pueden llegar a generar una especie nueva. Ahora, bueno, ¿cómo se dan esas mutaciones o cómo se produce ese error? Bueno, está la parte en la replicación, es cuando en la secuencia de las bases de ADN, pues se puede dar un cambio, ¿verdad? O sea, un cambio en la secuencia, entonces el gen va a salir defectuoso, va a ser un gen diferente. Pero también se pueden dar mutaciones por condiciones ambientales, por las situaciones del ambiente. Por ejemplo, las personas que fuman mucho, el humo, el tabaco, puede generar ciertas condiciones que vayan a alterar eh, o que vayan a generar compuestos químicos, inclusive la radiación es otro ejemplo, lo que van a aumentar la frecuencia en los errores y va a generar un cambio en el gen que va a producir la mutación. Bueno, vamos a hablar de diferentes tipos de mutaciones. Tenemos las mutaciones puntuales. Estas son las que cambian los nucleótidos individuales en la secuencia del ADN. También tenemos la mutación por inserción. Esta que es cuando uno o más pares de nucleótidos se insertan en la doble hélice del ADN. También por supresión, cuando se eliminan. Esto sería lo contrario a la de inserción. Entonces, más bien, uno o más pares de nucleótidos de la doble hélice salen, no están, entonces ya el gen va a cambiar. La mutación por inversión, eso es cuando la secuencia de ADN se invierte, ¿verdad? Cuando un cromosoma se corta, después se invierte y se reinserta en, en algún espacio. Entonces ahí está generando un cambio en la secuencia que va a generar la mutación. Y también tenemos la mutación por translocación, que es cuando se remueve un segmento de ADN grande de un cromosoma y después se inserta en otro. Aquí en las presentes imágenes vamos a ver el proceso, ¿verdad? El primero, el de sustitución, ¿verdad? Vemos donde el par de nucleótidos ha cambiado, cambió de A a T
A, T, A, A. Entonces pasó de A, T a TA. También por inserción vemos cómo el par de nucleótidos TA, ¿verdad? Pasó de una hélice a la otra, se insertó. Ahí ya hay un cambio, ahí se dio la mutación. Y por supresión, vemos que supresión es pues parecido, pero por decirlo así, al revés, ¿verdad? Del que vimos, ahí se observa en la, en la imagen. Para el caso de la inversión vemos que, como se mencionó anteriormente, era un bloque grande. Entonces el bloque grande, ese segmento, se rompe y después se ingresa, ¿verdad? En la otra hélice, pero ya invertido. Ya ahí se da una mutación. Esta mutación posiblemente va a ser muy, muy visible, ¿verdad? Ya que el segmento es grande. Entonces la cantidad genética que se ha modificado ha sido pues, considerable. Aquí podemos ver la secuencia del ADN en una mutación por translocación, ¿verdad? Donde, bueno, se rompe, vemos cómo se rompe y los segmentos de ADN son intercambiados. Entonces se intercambian de una hélice a la otra. Entonces, bueno, esta ha sido la clase, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Aquí podemos entonces observar la variabilidad genética, la importancia que tiene el ADN, las mutaciones y los procesos que se dan en la replicación del ADN, ya sea la síntesis de proteínas o de las diferentes formas en que el ADN se reproduce, y así como los posibles cambios que pueden generar y los efectos que pueden producir en los individuos, en las poblaciones y en, por ende, la variabilidad genética. Agradecerles por el tiempo y espero les haya gustado el video.